Bueno, vale, desde ahora estamos grabando. Buenos días para todos. Hoy es jueves 17 de junio del 2020, 21, perdón, esta es la clase de álgebra lineal. Bueno, entonces como estaba diciendo, la clase pasada vimos bases ortogonales y bases ortonormales. Bases ortogonales, que significa que es una base y que además es ortogonal. Base es linealmente independiente y que genera el espacio. Ortogonal es que cada par de vectores son ortogonales, es decir, que el producto a punto es 1. Y una base es ortonormal si es base, si es ortogonal y además la norma de cada vector es 1, ¿vale? Recordemos también un resultado muy importante, que es que si es ortogonal, entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de bases, por ejemplo, basta verificar la dimensión con la ortogonalidad y así tendríamos base, porque el hecho de ser ortogonales ya implica, ya nos está diciendo que tenemos independencia lineal, ¿vale? Entonces, si son ortogonales, entonces son linealmente independientes. Bueno, teniendo esas bases ortogonales y ortonormales, era sencillo calcular las coordenadas de un vector cualquiera en esa base, a través de un producto punto, ¿de acuerdo? Y pues es una de las ventajas de trabajar con bases ortogonales y ortonormales. Y no es necesario solucionar un sistema de ecuaciones para calcular las coordenadas, sino directamente ya tenemos una formulita, ¿vale? Bueno, ¿qué más también ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? La idea del día de hoy es trabajar el proceso de Gram-Schmidt. ¿Cuál es el proceso de Gram-Schmidt? El proceso de Gram-Schmidt nos permite lo siguiente: a partir de un conjunto cualquiera de vectores, voy a obtener un conjunto de vectores ortogonales, ¿vale? Un conjunto cualquiera de vectores, voy a obtener un conjunto de vectores ortogonales, ¿ok? Entonces, tenemos, bueno, este era el ejemplo. Bueno, la manera fácil de calcular acá las coordenadas está acá el teorema, muy sencillo. Si tenemos una base ortogonal, esta sería la forma de obtener las coordenadas de un vector cualquiera, ¿vale? Bueno, ¿qué es el proceso de Gram-Schmidt? Entonces, el proceso de Gram-Schmidt, como las bases ortonormales facilitan los cálculos, nuestro objetivo es obtener una base ortonormal a partir de un conjunto de vectores dado, un conjunto cualquiera de vectores, ¿de acuerdo? Tenemos dos opciones. El primer caso es cuando simplemente ya tenemos un conjunto ortogonal y queremos volverlo unitario. Entonces, vamos a hacer estos ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso. Bueno, entonces tenemos el proceso de Gram-Schmidt. El proceso de Gram-Schmidt. Entonces, el proceso de Gram-Schmidt, como las bases, voy a escribir lo que estaba escrito ya, como las bases ortonormales facilitan los cálculos. Nuestro objetivo es obtener una base ortonormal a partir de un conjunto de vectores dado. Cualquier conjunto de vectores, pues obviamente del espacio al cual queremos encontrarle la base, ¿vale? Pero puede ser cualquier conjunto de vectores, pueden ser o no linealmente independientes. Podría hasta meter el vector, pues, nulo ahí, bueno, no. La idea es que sea vectores, pues, al menos no nulos, ¿de acuerdo? El primer caso es el caso
en que ya tenemos una base ortogonal, queremos volver al conjunto ortonormal. Pues eso es muy sencillo. Volver al conjunto ortonormal, pues simplemente es convertir, transformar, volver cada vector de norma 1, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una base ortogonal, fácilmente podemos transformarla en ortonormal. En ortonormal. Muy sencillo, ya lo sabemos, basta normalizar los vectores. ¿Qué significa eso? Es decir, transformarlos en vectores con norma 1. Unitarios. Bueno, entonces, si tenemos un vector cualquiera, V, un vector cualquiera en espacio vectorial, V, entonces sabemos que V, un vector cualquiera distinto de 0, ¿no? Un vector cualquiera no nulo en un espacio vectorial cualquiera. Entonces, hacer el procedimiento V sobre su norma. Este vector tiene norma 1, ¿de acuerdo? Ese sería el proceso, simplemente dividir el vector entre su norma, ¿ok? Ese ya, pues, la verdad ya hicimos ese ejercicio cuando estuvimos calculando bases ortonormal, ¿vale? Entonces, no mentiras, simplemente estábamos verificando las normas, no hemos hecho ese ejercicio de convertir la base en ortonormal. Bueno, entonces, vamos a ver el ejemplo. Consideremos esta base, la base 3, 4, menos 4, 3, es una base ortogonal de R2, ¿de acuerdo? Ya me dicen de entrada, es base ortogonal, ¿de acuerdo? Vamos a verificar vamos a convertirla en una base ortonormal, ¿de acuerdo? Transformémosla. Ortonormal. Si ya me dicen que es ortogonal, no es necesario verificar que efectivamente es ortogonal. Entonces vamos a ver que es a transformarla en base ortonormal. Entonces, lo que hacemos es, vamos a obtener nuestro primer vector. Si hacemos, voy a llamar el primer vector sería, vamos a calcular las normas de cada uno de esos dos vectores. Calculemos las normas de cada uno de esos dos vectores. Entonces sería la norma del vector 3, 4, que sería igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que esto sería 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, raíz cuadrada de 25, que esto es 5, ¿de acuerdo? Y de igual manera vamos a calcular la norma del otro vector, pero pues es la misma, nos va a dar la misma norma, ya que son las mismas componentes en valor absoluto. Entonces esto sería raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, cada una de las componentes al cuadrado, esto sería raíz cuadrada de 25, que es igual a 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya calculamos las normas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a obtener nuestros vectores ortonormales. Entonces la idea es que los vectores unitarios, ¿cuáles serían? Los vectores unitarios de norma 1 serían los siguientes.
Así, los vectores unitarios correspondientes son. Entonces, el primer vector sería, sabemos que esta sería la formulita, ¿de acuerdo? Sería ser V sobre la norma de V, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto sería, V sería el vector 3, 4 sobre su norma. Su norma en este caso sería, bueno, voy a dejarlo escrita, la norma de 3, 4. Es decir, esto es 3,4 sobre 5. Luego esto sería un quinto de 3,4, que esto sería 3 quintos, 4 quintos, ¿vale? Y para el otro vector es igual, sería menos 4, 3, menos 4, 3, norma de menos 4, 3, esto sería menos 4,3 sobre su norma que es 5, que esto sería entonces un quinto de menos 4,3, que esto sería menos 4 quintos, 3 quintos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo mismo que 1 sobre la norma de V por V, ¿no? Bueno. Entonces, estos serían los dos vectores. Y cómo entonces nos queda la base ortonormal. Entonces, esos dos vectores tienen norma 1. Entonces, voy a escribir acá. Calculemos normas. Listo. Y por lo tanto, entonces, así los vectores unitarios correspondientes son los siguientes. Por lo tanto, estos vectores tienen norma 1. Así, entonces, por lo tanto, el conjunto 3 quintos, 4 quintos, menos 4 quintos, 3 quintos, es una base ortonormal de, perdona, que tengo acá una mota, de R2, ¿de acuerdo? Es una base ortonormal de R2, muy sencillito. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces el primer caso es muy sencillo, simplemente es volver un conjunto de vectores unitario, que es simplemente dividir cada vector entre su norma y así quedarían cada uno unitario. Acá sería no nulos mejor. No nulos, vectores no nulos, para poder normalizar mejor. Bien. El segundo caso, entonces es el primer caso. El segundo caso es, tengo una base, un conjunto de vectores cualquiera, ¿vale? Y voy a obtener el conjunto ortogonal de ellos. Pero bueno, inicialmente, vamos bueno, voy a cambiar esta parte en simplemente trabajar con conjuntos. Tenemos un conjunto
ortogonal fácilmente lo podemos transformar en un ortonormal, normalizando los vectores, ¿vale? Entonces, esto es válido para cualquier tipo de conjunto, no necesariamente tiene que ser solo bases, sino pues esto es válido para cualquier conjunto ortogonal, pero pues nos interesan son las bases, ¿vale? Bien. Lo podemos transformar en ortogonal. Listo. Es masculino. Bien. Ok, entonces vamos a ver para el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Entonces, el segundo caso es que tenemos un conjunto cualquiera de vectores y a partir de ese conjunto cualquiera de vectores voy a obtener un conjunto ortogonal, ¿vale? Ese es el proceso de Gram-Schmidt. Pero bueno, inicialmente voy a suponer que ese conjunto de vectores es linealmente independiente para poder pues hacer como una justificación ahí del proceso de Gram-Schmidt para que se den cuenta de lo que pasa, ¿de acuerdo? Pero este proceso es válido para cualquier conjunto de vectores, sea o no linealmente independientes, ¿vale? Es la idea. Entonces tenemos el proceso de Gram-Schmidt. Caso 2, caso 1, caso 2. Proceso de Gram-Schmidt. Bueno, ¿cuál es el proceso de Gram-Schmidt? Vamos a escribirle siempre GS para que nos sea más fácil, pues, escribir todo. El proceso de Gram-Schmidt va a ser el siguiente. Nosotros partimos de un conjunto cualquiera de vectores, sea V un espacio vectorial. Y tenemos un conjunto cualquiera de vectores. Entonces tenemos un conjunto V1, Vn, un conjunto de vectores cualquiera. De vectores en V. Aplicar el proceso de Gram-Schmidt lo que hace es lo siguiente. Convierte ese conjunto en un conjunto W1, Wn, un conjunto ortogonal. W1, Wm lo va a convertir en un conjunto ortogonal. Con m menor o igual que n. Este subíndice, si este conjunto no es linealmente independiente del inicial, este subíndice se reduce al conjunto de vectores que sean linealmente independientes del conjunto inicial, ¿de acuerdo? No nos quedamos con los mismos vectores inicialmente, otros, pero sí la cantidad de vectores que eran linealmente independientes al inicio, me va a salir esa misma cantidad de vectores al final. Si acá tengo, por ejemplo, en este caso, supongamos que acá tengo 10 vectores, de los cuales 7 son linealmente independientes, ¿vale? Supongamos. Al aplicar el proceso de Gram-Schmidt me van a salir acá 7 vectores. No los 7 vectores linealmente independientes de acá, sino otros, pero que están construidos a partir de ellos, ¿de acuerdo? Y esa cantidad de vectores linealmente independientes iniciales, pues es la que se va a respetar. Por eso es que cambia, ¿vale? Entonces, SM hace referencia a la cantidad de vectores linealmente independientes en el conjunto inicial. ¿Vale? Hace referencia a esa cantidad, la cantidad de vectores que quedan, esa referencia es a la independencia lineal inicial, ¿vale? Pero bueno,
Entonces, ya si quiero aplicar luego, ese es el proceso de Gram-Schmidt. Como tal, eso es Gram-Schmidt. Si quiero yo luego, a partir de ese conjunto ortogonal, obtener un conjunto ortonormal, pues se normaliza el conjunto, ¿de acuerdo? Si quiero si quiero obtener un conjunto ortonormal como tal. Pero el proceso de Gram-Schmidt en sí es simplemente obtener el conjunto ortogonal así que, ¿vale? Entonces, veamos el proceso de Gram-Schmidt como un poco, un poco gráfico, pues para que se den cuenta cómo es que funciona y ya luego escribimos la teoría. Ah, no, pues puedo escribir de una vez acá la teoría. Entonces el proceso de Gram-Schmidt simplemente va a ser el siguiente. Entonces el método de Gram-Schmidt va a ser el siguiente. ¿Cuáles son esos vectores W1, Wn? Los voy a escribir de una vez. ¿Dónde? Entonces tenemos W1 es exactamente el mismo vector V1. ¿De acuerdo? W2 va a ser el vector W1, el vector V2 del conjunto, menos la proyección del vector V2 en los vectores que ya van encontrando en su base ortogonal, es decir, en este caso W1. ¿De acuerdo? W3 sería V3 menos la proyección de V3 en cada uno de los vectores que ya hemos encontrado en nuestro camino. Es decir, V3 proyectado en W1 menos la proyección de V3 en W2. En todos los vectores de la base ortogonal, del conjunto ortogonal que ya vamos encontrando. ¿De acuerdo? La proyección en todos los ortogonales que ya vamos encontrando. Bueno. Y así sucesivamente. ¿Vale? Es decir, cada WI, ¿quién es? WI va a ser igual al vector VI, digámoslo así, menos la suma de la suma de las proyecciones, desde K igual 1 hasta el I menos 1, de la proyección de ese vector VI en los Ws anteriores. ¿Vale? Es la idea. Esta sería la formulita. ¿Ok? Para que nos están indicando. Recuerden que esto es una sumatoria. Eso es una sumatoria. No sé si la tienen clara o mejor la escribo de una manera más abierta, que esto es VI menos la proyección de VI en W1 menos la proyección de VI en W2, así sucesivamente, menos la proyección de VI en el WI menos 1, ya en el que acababan de encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de calcular ese WI. ¿Vale? Voy a poner esto un poco acá a la izquierda. Entonces, ese sería nuestro proceso de Gram-Schmidt, ¿vale? Puntos suspensivos. Bueno, ¿qué otra cosa a tener en cuenta?
La cuestión es, digamos, yo estoy haciendo acá referencia, ¿cómo sé que se me están saliendo los vectores que no son linealmente independientes? Lo que va a ocurrir es que a ustedes les van a quedar, cuando hay un vector que es linealmente dependiente, algún V dependiente a los anteriores, lo que ocurre, no puede coger esto, a ver, un momentito, ya, ahora. Entonces, permítanme, repito lo que les estaba diciendo, ya voy, menos la proyección de VI en WI menos 1, ¿de acuerdo? VI. Bueno, entonces esta es la formulita que tienen que aprenderse, tener muy clara para poder usar de Gram-Schmidt. ¿Ok? Esa sería la formulita que nos está enseñando, nos permite calcular un conjunto ortogonal a partir de un conjunto cualquiera dado. Como les decía, ustedes, bueno, me dirán, pero ¿cómo se me reduce esta cantidad? ¿De acuerdo? La cuestión es que estos W sub i's van a salir como ceros, vector cero, cuando estoy usando un B sub i que es linealmente dependiente a los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, podemos escribir eso, pues, vamos a tratar de dejar acá escrito toda esa teoría para que nos quede toda juntita. Entonces, escribamos esa parte. Cuando VI es linealmente dependiente a el conjunto de vectores V1 hasta VI menos 1, entonces nos queda que ese WI va a ser igual a 0. Se les convierte en el vector 0. Y ahí entonces lo que hacen es quitarlo de su lista. Lo eliminan de su lista. ¿Ok? Ahí es cuando lo eliminan de su lista. ¿Ok? Es la idea. Bueno, vamos entonces a ver, como les decía, como una pequeña justificación de este proceso de Gram-Schmidt. Entonces tenemos pues lo siguiente. Entonces, voy a usar lo que teníamos antes. Entonces, observación. Veamos gráficamente qué está ocurriendo. Pero para esto voy a empezar a suponer ocurriendo. Voy a suponer que el conjunto inicialmente es linealmente independiente, ¿ok? El conjunto inicial es linealmente independiente, ¿ok? Esto sería... Listo. Acá. Ok, listo. Y se descarta. Ese W sub i se descarta. Bueno. ¿Me escuchan, chicos? ¿Están ahí? Sí, señora, perdón. Vale, gracias. Nos están acompañando
está acompañando música. No sé si la están escuchando. Cantantes en el afuera. Ah, quiero escribir. ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno. Para que sea más amena la clase. Bueno, entonces, en sí, pues este es el resumen. A falta de escribir acá, lo que quiero escribir es cuando S sub I es linealmente dependiente a los anteriores, entonces W sub I es igual a 0 y así, dicho W sub I se descarta del conjunto final. ¿De acuerdo? Se descarta. Linealmente dependientes, ¿no? Linealmente dependiente. Bueno, veamos gráficamente qué está ocurriendo. Es que quiero escribir la palabra linealmente dependiente porque de pronto se me pierde. Listo. Linealmente dependiente. ¿Ok? Bien, listo. Ahora sí quedo más tranquila. Ok, entonces como les decía, vamos a verlo gráficamente. Entonces, vamos a suponer que tenemos un conjunto 1, UN. Voy a escribir esta parte y ya voy a copiar esto que tengo. Entonces, supongamos que sea U1, U1, UN, una base de V. Como tal es un mejor conjunto linealmente independiente de V. ¿De acuerdo? Hacemos entonces lo siguiente. Entonces, lo primero que se hace, dijimos, dejamos el primer vector en nuestra base W1, es el primer vector de nuestro conjunto. Lo que hacemos luego es construimos W2 a partir de el segundo vector del conjunto inicial, teniendo en cuenta que debe ser ortogonal al anterior. Entonces construimos W2 a partir del vector U2, teniendo en cuenta que debe ser ortogonal al vector anterior W1, al vector W1 que es 1 como tal, ¿de acuerdo? Entonces, voy a copiar y pegar esta parte, pues para no hacer todo nuevamente, y ya la miramos. Captura de pantalla, copiar, pegar. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a ver. Partimos del vector inicial 1. Entonces, tenemos el vector inicial 1, que es este W1 como tal. 1 es W1, ¿de acuerdo? Y tenemos un vector U2,
Estos son los vectores de nuestra base de conjunto inicial. La idea es que son linealmente independientes, entonces no están uno sobre el otro, por eso los podemos escribir así. Lo que hacemos es hacer la proyección del segundo vector sobre el primer vector de nuestra base, de nuestro conjunto ortogonal que estamos obteniendo. Al hacer la proyección, pues simplemente hacemos acá la proyección y nos queda hacemos la proyección sobre el vector W1. Entonces, nos queda acá, esta es la proyección, esta sería la proyección, ¿y quién sería W2? W2, el segundo vector en nuestra base sería U2, menos la proyección de U2 en el W1 anterior, ¿de acuerdo? Entonces, es la resta entre este y este. Nos da el segundo vector en la base. ¿De acuerdo? Y si nos damos cuenta, pues al formar el paralelogramo, el rectángulo como tal, pues efectivamente W1 y W2 son ortogonales, son perpendiculares, ¿vale? Porque la resta así no lo muestra, ¿ok? Gráficamente. Esto es pues hacer una justificación gráfica, pues no es una demostración, simplemente es una justificación, ¿de acuerdo? Como para ir viendo cómo están surgiendo las cosas, ¿ok? Para darnos cuenta. Luego, lo que hacemos entonces es encontrar W3. ¿Quién es W3? W3 debe ser ortogonal a los dos Ws anteriores, que ya están en nuestro conjunto. Los W son los de nuestro conjunto ortogonal. Entonces, lo que hacemos es busco el conjunto generado por W1 y W2. Son dos vectores que son linealmente independientes, de hecho son ortogonales. Al ser linealmente independientes me van a formar un plano, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo busco es con el tercer vector de mi conjunto inicial, lo que hago es la proyección de ese tercer vector en ese plano que he formado por los Ws que ya tengo en mi conjunto ortogonal, ¿ok? Luego, al hacer esa proyección del tercer vector del conjunto inicial sobre proyección del vector del conjunto inicial sobre el conjunto, el espacio generado, sobre los vectores que ya he obtenido ortogonales, nos damos cuenta que la resta entre ese vector del conjunto inicial y esa proyección nos da específicamente un vector que va a ser ortogonal al espacio generado por los Ws iniciales, los Ws que ya he encontrado que son ortogonales. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que es la proyección sobre el conjunto generado, pero hacer una proyección sobre un conjunto general, sobre un espacio vectorial, hacer una proyección sobre un subespacio o un espacio vectorial, es la suma de las proyecciones sobre unos elementos de la base de ese espacio. Es simplemente hacer, por eso puedo hacer acá, es sobre la base de ese espacio simplemente. ¿Ok? Bien, esta sería pues como una justificación gráfica del proceso de Gram-Schmidt. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería. ¿Alguna pregunta de esta justificación? Ok. Entonces, así se continúa el proceso. La idea es que el proceso continúa y de esa manera, pues, se obtiene el conjunto ortogonal. ¿De acuerdo? Entonces, pues, voy a escribir la otra parte de la justificación, que simplemente el siguiente W se obtiene en la proyección, el W4, copiar, el W4, entonces, el siguiente vector es el W4, pues quiero encontrar un vector que sea ortogonal a los ortogonales ya encontrados. Entonces, lo que hacemos es la proyección del cuarto vector del conjunto inicial sobre el conjunto generado por esos tres vectores que ya sé que son ortogonales.
sobre el generado por ellos. Pero esto simplemente es la proyección sobre cada uno de los elementos de la base de ese espacio vectorial, de ese subespacio vectorial, ¿vale? Y ya está. Y así se continúa el proceso de esa manera hasta obtener el conjunto W1 hasta Wn. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de este proceso? Como tal, gráficamente. Pues vamos entonces. ¿Sí, señor? Profe, mi pregunta era cómo se vería gráficamente este proceso en más de 3 vectores. No, ¿Habría más precisamente. dimensiones o cómo sería? No, precisamente para el 4 por eso se deja escrito nada más. Gráficamente no podemos verlo. Ah, ok, profe. Vale. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a hacer nuestros ejemplos. Veamos ejemplos. Entonces, eso como tal es el procedimiento de Gram-Schmidt. Es este que tenemos acá, es el proceso de Gram-Schmidt. A partir de un conjunto cualquiera, lo que hacemos es obtener un conjunto ortogonal tomando el elemento del conjunto inicial, restándole las proyecciones de ese elemento sobre los Ws que ya hemos encontrado, los ortogonales que ya hemos encontrado en el proceso. Y esos, si ese V es linealmente dependiente a los Ws anteriores que hemos encontrado, o a los V, entonces pues lo que ocurre es que ese vector Wi nos va a dar 0 y se descarta. ¿Ok? Bien. Ese como tal es el proceso, es muy sencillito como pues todas las cosas, siempre y cuando pues entiendan, tengan ya todas las bases de todo, pues es fácil hacer todos los procesos, todos los ejercicios. Entonces, veamos los ejemplos. Construir una base ortogonal a partir de la base. Ya me están diciendo que es una base. Construir una base ortogonal a partir de la base que me están dando acá. La base es la siguiente. El vector V1 igual a 1, 1, 1. El vector V2 igual a 0, 1, 1. Y el vector V3 igual a 0, 0, 1. Esto es una base de R3. ¿Vale? Van a ser tres vectores independientes. Ya me dicen que es una base, ya sé que son linealmente independientes, ¿vale? Así que al aplicar el proceso de Gram-Schmidt, pues me van a salir la misma cantidad de vectores, porque ya sé que son linealmente independientes. Podemos escribir esa aclaración, pues, para tenerlo presente. Como sé que es una base, entonces, V1, Vn, V2, V1, V2, V3 es linealmente independiente y así al aplicar Gram-Schmidt obtendremos tres vectores ortogonales. Porque son linealmente independientes, entonces voy a obtener ya los tres vectores. No se me reduce el conjunto al conjunto ortogonal, ¿vale? Ortogonales, listo. Entonces vamos a hacer Gram-Schmidt. Entonces para hacer ¿para qué? Para
vamos a aplicar Gram-Schmidt para encontrar esos vectores, ¿ok? Entonces empezamos con el primer vector. Antes de hacerlo voy a escribir la formulita para tenerla presente. La formulita de Gram-Schmidt nos dice lo siguiente. WI es igual al vector VI menos la suma desde K igual 0, la suma de todas las proyecciones en los anteriores. Voy a escribirlo como la proyección de VI en el W1 menos la proyección de VI en el W2 menos, así sucesivamente, menos la proyección de VI en el W y menos 1. ¿De acuerdo? Y recordemos la formulita de la proyección. ¿Cuál es la formulita de la proyección? La formulita de la proyección de V en W, recordemos que es V producto punto W sobre la norma de W al cuadrado por W. ¿Vale? Recordemos esa formulita. ¿Listo? Entonces, pues ya es aplicar, hagámoslo. Es es aplicar la formulita. Entonces empezamos con el W1. W1 sería igual al vector V1, que en este caso sería 1, 1, 1, ¿vale? W2, ¿quién es? W2 es igual a V2 menos la proyección de ese vector sobre los Ws anteriores, V2, W1. Es decir, esto sería igual a V2 menos la proyección. ¿Cuál es la proyección? Dijimos que es V2 producto punto W1 sobre la norma de W1 al cuadrado por W1. ¿Ok? Pero entonces esto es igual, hay que ya hacer cálculos. V2 menos. V2, ¿quién es? V2 es, vamos escribiendo acá debajo pues para que sea un poco más entendible. V2 menos. Entonces, esto sería el producto punto V2. ¿Quién es V2? V2 es 0, 1, 1, producto punto W1, que es 1, 1, 1, sobre la norma de W1. Ah, bueno. Una cosa que no hice, y es una sugerencia siempre hacerla, es en cada paso calcular la norma del W para que sea más fácil los cálculos, ¿vale? Eso es mejor pues hacerlo acá. Entonces voy a hacerlo en el caso anterior, en cada W, ir calculando su norma. Es una sugerencia, no es obligación, pero pues es una sugerencia, con el fin de que nos quede más fácil. Entonces esto es la norma de 1, 1, 1, para hacer los cálculos más fáciles. La raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, y esto sería la raíz cuadrada de 3, ¿listo? Entonces ya tenemos la norma, entonces acá está W1, lo tenemos acá, ¿listo? W1 es igual a, perdón, la norma de W1 es igual a la raíz de 3. Listo. Entonces, calculamos el vector y su norma mejor en cada paso. Entonces, acá ya conocemos la norma. La norma es raíz de 3, entonces quedaría raíz de 3 al cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, esto que nos da, esto sería V2 menos el producto punto entre estos sería 0 por 1, 0, más 1 por 1, 1, más 1 más 1 por 1, tercera componente, sobre 3 por W1. Luego esto que nos da V2
menos 2 tercios de W1. W1, ¿quién es? W1 es el vector 1, 1, 1. Por lo tanto, ¿quién es este vector? Esto nos da el vector V2. V2 es el vector 0, 1, 1. Menos 2 tercios sería, entonces esto es 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Luego esto aquí es igual. Entonces, 0 menos 2 tercios nos daría 0. ¿De acuerdo? 1 menos 2 tercios. Entonces, haciendo la resta, 1 menos 2 tercios. Esto aquí es igual. Esto sería 3 menos 2 sobre 3. Esto nos da 1 tercio. 1 tercio. 0 menos 2 tercios. 1 menos 2 tercios. 1 menos 2 tercios. Entonces esto nos da menos 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos quedó el W3. El W3 es ese vector, el W2, perdona. El W2 es ese vector. Calculemos pues la norma de ese vector W. Bueno, vamos a ver. Ok. Entonces calculemos la norma de una vez en este mismo ejercicio, en este mismo ítem. Entonces hacemos la norma de W2, que entonces es la norma del vector, menos 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, que esto es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, menos 2 tercios al cuadrado, más 1 tercio al cuadrado, más 1 tercio al cuadrado. Por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada de 4 novenos, 3 por 3, 9, más 1 noveno, más 1 noveno. Es decir, esto es la raíz cuadrada de 4, 1 y 1. 4 más 1 sería 6 novenos, que esto es entonces la raíz cuadrada de 6 sobre la raíz cuadrada de 9, que esto es raíz cuadrada de 6 sobre 3. 2 por 3, 6, no se puede abrir, quedaría raíz cuadrada de 6 sobre 3. Por lo tanto, entonces, acá en este caso, un momentito, si calculé bien la norma. Bueno, acá podemos simplificarlo. Bueno, no, podemos dejarlo así. Acá antes de hacerlo, simplificamos también. Raíz cuadrada de 2 tercios. Y esta sería la norma, simplificando el 3, ¿no? Mejor así. Por lo tanto, entonces nos queda que W2 es el vector menos 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, y la norma de W2 es igual a la raíz de 2 tercios. Calculamos el tercer vector. Entonces el tercer vector es W3. W3 es el vector es el tercer vector del conjunto inicial menos la proyección de ese tercer vector sobre los vectores ortogonales que ya hemos encontrado. En este caso sería W1 menos la proyección de ese vector V3 en el W2, los que ya hemos encontrado. ¿Ok? Que esto entonces es igual a V3 menos V3 producto punto W1 sobre la norma de W1 al cuadrado por W1 menos V3 producto punto W2 sobre la norma de W2 al cuadrado por W2. Esas son las proyecciones. Por lo tanto, esto que nos da, esto sería V3 menos el producto punto de V3. ¿Quién es V3? V3 es el vector 0, 0, 1. 0, 0, 1. W1
W1 es el vector 1, 1, 1. 1, 1, 1. La norma de ese vector es raíz de 3. Entonces esto es raíz de 3 al cuadrado por W1. Menos V3, que es el vector 0, 0, 1, por el vector W2. El vector W2 nos dio menos 2 tercios, está acá, y su norma. Menos 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, sobre la norma de ese vector que es al cuadrado, que es raíz de 2 tercios, esto al cuadrado, y esto es por W2. Listo, entonces esto que nos da, esto sube 3, menos este producto punto, nos da 0 por, más 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, es decir, nos da 1. Entonces esto es 0, más 1, más 0, más 0, más 1, sobre 3, W1, menos 0, más 0, más 1 tercio, sobre 2 tercios, W2. ¿Listo? Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto sería V3 menos 1 tercio de W1. ¿Quién es W1? Era el vector 1, 1, 1. Menos 1 tercio sobre 2 tercios. Si hacemos esa, bueno, 1 tercio sobre 2 tercios. ¿Esto qué nos da? Esto sería 3 sobre 2 por 3. Se simplifica el 3 quedando 1 medio. Voy a escribirlo mejor aquí. Esto es 1 tercio sobre 2 tercios. W2. W2 es el vector. W2 ese es el vector. Bueno, dejémoslo escrito acá. W2 así para hacer la operación. Entonces esto es V3 menos 1 tercio de 1, 1, 1. Y esto nos da 1 tercio dividido 2 tercios. Esto nos da 1 por 3, la orejita, sobre 3 por 2. Luego se simplifica el 3, quedando 1 medio. Entonces esto es menos 1 medio del vector W2. El vector W2 es menos 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio. Y por lo tanto, entonces, ¿qué nos da aquí? Entonces esto sería igual a V3 menos 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, menos 1 medio por menos 2 tercios, se simplifica el 2 quedando menos 1 tercio. El otro nos daría 1 sexto. 1 sexto. ¿De acuerdo? Ojo, hay que tener cuidado si se está multiplicando el 1 medio completo o el 1 medio con el signo o sin el signo, ¿no? Hay que tener ahí esa precaución. Si lo multiplican con el signo o sin el signo, como ustedes quieran. Por lo tanto, ¿qué nos da acá? ¿Quién es V3? Ah, bueno, voy a haber escrito acá el V3 de una vez también. V3 es el vector 0, 0, 1. Y entonces, ¿qué nos da esta vez? Entonces, esto sería igual a 0 menos 1 tercio más 1 tercio. La segunda componente, 0 menos 1 tercio menos 1 sexto. Y la tercera componente, 1 menos 1 tercio menos 1 sexto. ¿Vale? La primera entonces nos da 1 menos 1 tercio más 1 tercio, pues nos da 0. ¿Ok? Y esta suma, ¿cuánto nos da? Entonces vamos a hacer acá las sumas. Entonces, menos 1 tercio menos 1 sexto
menos un tercio menos un sexto. Esto sería igual a menos 1 por 2 sobre 3 por 2 menos 1 sobre 6. Entonces esto nos da 2 sextos menos un sexto. Nos da 2 menos 1, nos da un sexto. ¿Vale? Y para el otro caso, bueno, ese es exactamente bien. Ah, no, falta restarle 1. Entonces es 1 menos un tercio menos un sexto. Entonces esto nos da, sería 1 que multiplica 6 sobre 6 menos 2, 1, 1 que multiplica a 2 sobre 3 por 2 para convertirlo en el igual denominador y un sexto. Luego esto que nos da 6 sextos menos 2 sextos menos un sexto. Esto entonces es 6 menos 2 menos 1. 6 menos 2 serían 3 sextos, que se simplifica. 3 sextos se simplifica a 1 medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es igual a. La componente sería 0, la segunda componente es un sexto y la tercera componente es 1 medio. ¿De acuerdo? 1 medio. Verificamos. Un momentito, yo hice acá mal. Un momentito. Profe, a mí en vez de un sexto me da menos un medio. Sí, señora. Sí. Sí, es que acá me faltó el signo. Sí, señora. Gracias. Entonces acá es menos. Entonces esto es menos 3 sextos y esto nos da menos 1 medio. ¿Listo? Gracias, sí, señora. Menos 1 medio. ¿Listo? Por lo tanto, entonces nos quedó que W3 es el vector. Podemos pues calcular la norma si queremos de una vez. Entonces, norma de W3 es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. La norma del vector 0 menos 1 medio, 1 medio. Entonces, esto sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1/4 más 1/4, que esto es igual a la raíz cuadrada de 2/4, que esto es igual a la raíz cuadrada de 1 medio. ¿Vale? Entonces nos quedó que W3 es el vector 0 menos 1 medio, 1 medio, y la norma de este vector W3 es igual a raíz de 1 medio. ¿Vale? Entonces, hemos encontrado un conjunto ortogonal. Por lo tanto, W1, W2, W3 es un conjunto
ortogonal, o mejor, es una base ortogonal de R3, ¿vale? Ya sabemos que es un conjunto ortogonal. Basta entonces ahora, vamos a hacer el ejemplo construyendo ahora una base ortonormal. Entonces, vamos a dejar el mismo ejercicio. Vamos a poner acá A y B, simplemente. A. Ahora vamos a poner aquí B. Que sería el mismo ejercicio, construir una base ortonormal. A ver, voy a escribir. Voy a copiar y pegar esto. Copiar. Ahora vamos a encontrar una base ortonormal. Ya tenemos que es base ortonormal, ortogonal. Entonces basta que formar una base. Ahora normalizar los vectores. B. Construir una base ortonormal. Una base ortonormal a partir de la base que obtuvimos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a normalizar los vectores. Normalicemos. Ya encontramos la base ortogonal correspondiente es el conjunto W1, W2, W3. Ahora normalicemos este conjunto, es decir, volvámoslos cada vector unitario, dividiendo entre su norma. Ahora normalicemos este conjunto. ¿Vale? Entonces, para normalizarlo, pues entonces dividimos cada vector entre su norma, cada WI entre su norma, y cómo nos quedaría. Entonces, el primero. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es A, WI sobre su norma, WI tiene norma 1, ¿vale? Entonces es dividir por su norma. Entonces para el primer vector, que es el W1, que es el vector 1, 1, 1 con norma raíz de 3. Entonces hacemos U1 igual a W1 sobre la norma de W1. Que esto sería el vector, esto sería igual a 1 sobre la norma de W1. ¿Quién es la norma de W1? Dijimos que es raíz de 3. Y el vector W1 es 1, 1, 1. Luego esto nos da el vector 1 sobre raíz de 3. U2 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. U2. Este sería el vector con norma 1, ¿no? U2 sería el vector W2 sobre su norma. La norma del vector W2 y acá está W2 y su norma, entonces menos 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, y la norma es raíz de 2 tercios. Entonces esto es 1 sobre raíz de 2 tercios, menos 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio.
Menos 2 tercios, verifiquemos, menos 2 tercios, un tercio y raíz de 2 tercios. Vale. Entonces, ¿esto qué nos da? Entonces, esto sería, bueno, vamos a hacer acá 1 sobre raíz de 2 tercios. Esto sería 1 sobre 1 sobre raíz de 2 sobre raíz de 3. Luego esto nos daría raíz de 3 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces nos daría lo siguiente. Dos por raíz de 3 sobre 3 por raíz de 2. Raíz de 3 sobre 3 raíz de 2. Y finalmente raíz de 3 sobre 3 raíz de 2. ¿Vale? Ese sería el vector 2. El segundo vector unitario. Y finalmente, el tercer vector unitario, U3, sería 1 sobre raíz de W3 por la norma de W3. Por la norma de W3. Entonces esto es 1 sobre. W3 tiene norma raíz de 1 medio. ¿Vale? W3 es el vector 0 menos 1 medio medio. Bueno, entonces ¿esto qué nos queda? Esto nos quedaría. Acá nuevamente voy a hacer la operación. 1 sobre raíz de 1 medio. Esto es igual a 1 sobre 1 sobre raíz de 1 sobre raíz de 2. Luego esto es raíz de 2 sobre raíz de 1, que es 1. ¿Ok? Entonces es raíz de 2. Bien. Entonces esto nos daría igual a raíz de 2 por el vector 0 menos 1 medio. 0 menos 1 medio. 1 medio. Que este es entonces el vector 0 menos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Bueno, verifiquemos. Un tercio en tercio. Y finalmente, ok. Por lo tanto, uno bueno, por lo tanto, U1, U2, U3 es base ortonormal de R3, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Señora. Es que el ejercicio en un principio decía construir una base ortogonal. En ese caso tendríamos que, o sea, cuando sale un ejercicio así, también hacemos la ortonormal como lo acabamos de hacer. No, por eso lo puse como A, S y B, o el otro. Ah, bueno, profe, qué pena. Gracias. No pasa nada, ¿vale? La idea es que son apartes, ¿ok? Son aparte. Si ustedes les piden construir de entrada un conjunto ortonormal, pueden hacer dos caminos. Un camino sería, primero obtiene el conjunto ortogonal y luego normaliza. Y el otro camino es, en cada paso del conjunto ortogonal, ir normalizando, si quieren. Mi sugerencia es, al final, normalizar. ¿Por qué razón?
Por el hecho de que si en cada paso dejan los vectores unitarios, en cada paso de la ortogonalidad, deja los vectores unitarios, les pueden salir números muy feos, raíces sobre todo, raíz de yo no sé qué, y son canzones para trabajar, digámoslo así. Es más eso, pero si quieren normalizar, es decir, volver cada vector unitario en cada paso de Gram-Schmidt, lo pueden hacer. Mi sugerencia es mejor hacerlo al final con el fin de pues evitar de pronto cálculos engorrosos, cálculos con cantidades como raíces, ¿ok? Esa es la sugerencia. Voy a escribirlo y ya, ¿vale? Entonces vamos a escribir. ¿Alguna otra pregunta? Observación. Bueno, entonces vamos a hacer la observación que dice lo siguiente. Entonces, si queremos obtener, si queremos obtener de un conjunto V1, Vn, cualquiera, un conjunto. Si queremos obtener un conjunto, si queremos obtener de un conjunto V1, Vn, un conjunto ortonormal, hay dos opciones. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Opción 1, que es la sugerida. Si queremos obtener de un conjunto V1, un conjunto V1 o Vn, un conjunto ortonormal, hay dos opciones. Entonces, la primera es, toman su conjunto V1, Vn, aplican Gram-Schmidt, ¿ok? Y obtienen un conjunto W1, Wm, ortogonal, con m menor o igual que n. Y luego lo que hacen es normalizar y obtienen un conjunto 1, UM, ahí no cambia, ortonormal. Esta es la opción sugerida. Voy a escribir acá. Sugerida. ¿Vale? Pero también está la opción 2. Es que en cada paso del proceso de Gram-Schmidt normaliza. En cada paso del proceso de Gram-Schmidt se normaliza. ¿De acuerdo? Entonces, pues en cada paso van obteniendo el vector unitario. Entonces, digámoslo así, hacen W1 es igual a V1, ¿de acuerdo? Y luego de una vez normalizan. Entonces, primero aplican Gram-Schmidt, digámoslo así, en este orden. Pero como les digo, no es el sugerido es el anterior. Entonces, primero aplican Gram-Schmidt, que sería W1 igual a V1. Y luego normalizan. Entonces, normalizar sería hacer 1 igual a W1 sobre su norma. ¿Vale? Luego, el siguiente sería aplicar Gram-Schmidt.
siendo W2 igual a ¿quién? Pero entonces ahí la cuestión tienen que ir cogiendo los U's. Entonces, ¿qué haría? U2, perdona, V2 menos la proyección de V2 en el U1 anterior. ¿Vale? De una vez. Menos, ya, solamente es ese. ¿Listo? Y normaliza ese W2. Normaliza. Normalizar, que es U2 igual a W2 sobre la norma de W2. Luego, nuevamente, hacen lo mismo. Entonces, aplican Gram-Schmidt, que sería W3, que sería V3, menos la proyección del V3 sobre el U1, menos la proyección de V3 sobre el U2, ¿vale? Y lo que hacen es luego normalizar. U3 igual a... pues acá, digamos, si les facilita, no les facilita, porque en estas proyecciones ya las queda el denominador como norma 1, como el denominador como 1, entonces pues ahí tienen sus pros y sus contras. Acá sería hacer la normalización, entonces sería, esto es U2, que parece un W, U2, y este es U3, que sería W3 sobre la norma de W3. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, tenemos más ejemplos, los cuales, pues la verdad, solo es hacer cálculos, muchos cálculos. Así que lo que voy a hacer es incluirlos, voy a incluirlos acá en nuestras notas, los vamos a ver, pero no voy a hacer los cálculos, sino los voy a incluir. Ustedes porfa los miran, si tienen alguna pregunta me cuentan, ¿listo? Entonces vamos a verlos aquí, los otros ejemplos. Estos ejemplos de acá. Entonces voy a copiarlos y pegarlos de una vez en nuestros ejercicios. Son dos ejemplos que tenemos acá, bastante largos, pero pues con el fin de pues, poder avanzar rápido, pues no nos quedamos aquí, ¿vale? Entonces, realizar captura de pantalla, copiar. Entonces, perdón. Tenemos esto de acá. Este primero. Vamos a ver. Vamos a leer este primer ejemplo, ¿de acuerdo? Que tiene 2 páginas. Como pues la verdad todo es seguir el mismo procedimiento, entonces pues por eso no voy a hacerlos como tal, pero pues sí los vamos a ver en este momento. Vamos a mirarlos. Entonces, listo. Entonces veamos este primer ejemplo. ¿Qué dice este primer ejemplo? Dice,
Construir un conjunto ortogonal en R4 a partir de los vectores que me están dando. Los vectores que me dan son 1, U2, U3 y U4. 4 vectores en R4. No sé, construir conjunto ortogonal. No sé si son linealmente independientes o no. Puede que sí sean linealmente independientes y así formarían una base de R4. Pero de lo contrario, si esos 4 vectores no son linealmente independientes, no formarían una base de R4 porque necesito 4 vectores linealmente independientes en una base de R4 porque la dimensión de R4 es 4. ¿Listo? Entonces vamos a construir el conjunto ortogonal aplicando Granny Smith. ¿Ok? Entonces empezamos. El primer vector W1 es el vector 1 directamente. En cada paso siempre se sugiere calcular la norma. Acá lo que hacemos, pues, para facilitar los cálculos y no trabajar con raíces, acá lo que estoy haciendo es calculando la norma al cuadrado, pero es la misma cosa, ¿vale? Entonces, al final obtenemos el vector y su norma. El segundo vector es ¿quién? Es el segundo vector del conjunto inicial menos la proyección de ese vector en el W ortogonal que ya se encontró. Esa proyección está dada por esta expresión y pues ya simplemente es hacer el cálculo, ¿no? Reemplazar y ya se obtiene el vector W2. Y en ese paso se calcula la norma de ese vector W2. Acá la estoy calculando la norma al cuadrado simplemente para no trabajar con la raíz. Pero al final el resultado que estoy dando si lo doy la norma con la raíz, ¿vale? Luego, entonces, el tercer vector es el vector W3, es el tercer vector del conjunto inicial, menos la proyección de ese tercer vector del conjunto inicial en los vectores del conjunto ortogonal que ya vamos encontrando. Ya llevamos 2 vectores del conjunto ortogonal, que son W1 y W2, ¿vale? Ya es aplicar las formulitas, hacer los cálculos, se hacen los cálculos y se obtienen, ¿qué pasó acá? El W3 es el vector B0. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que ese vector U3 es linealmente dependiente al 1 y al U2, o también al W1, W2, ¿de acuerdo? Es decir, entonces es combinación lineal de los anteriores y por lo tanto, pues si se dan cuenta es la suma simplemente, este vector, si ustedes se dan cuenta, U3 es la suma de estos dos vectores. U3 es la suma de esos dos vectores. No mentira, de los Ws. Lo que escribí acá. 2 veces U1. Se obtiene de esta manera, bueno, se ve que son combinación lineal. La cuestión es que son linealmente dependientes. Voy a escribir ese pedacito que no lo escribí ahí. Pero entonces, ¿qué pasó? Me dio el vector U3, W3 dio el vector 0. Lo que indica es que U3 es linealmente dependiente al 1 y 2. Es decir, es combinación lineal. En efecto, si ustedes se dan cuenta, U3 se puede escribir como esa combinación lineal. ¿Listo? ¿Y qué hago? Entonces descarto ese W3. Ya entonces me voy a quedar no con 4 vectores ortogonales del conjunto inicial, sino me quedo voy a quedarme con 3 o con 2 porque falta trabajar el U4, pero ya sé que no son 4 vectores ortogonales, sino al menos van a ser 2 o van a ser 3. ¿Listo? Entonces descarto ese W3. Entonces, el siguiente hacemos el W4. ¿El W4 quién es? El W4 es el cuarto vector del conjunto inicial menos la proyección de los Ws anteriores, ¿vale? Pero pues en este caso, el W3 es el vector 0, entonces pues la proyección simplemente es 0. Ahí no es necesario hacer cálculos, simplemente la proyección sobre ese vector W de ceros pues es 0, ¿ok? Por lo tanto, pues se hacen los cálculos, obtuvimos un vector W4, que no es 0, y le calculamos su norma. ¿Ok? Entonces, acá lo que nos dio es simplemente que los vectores W1, W2 y W4, W3 no, porque W3 es el 0, el vector 0, es un conjunto ortogonal de R4.
El U3 era linealmente dependiente a los anteriores y por eso no se descarta para la ortogonalidad, porque recuerden que si un conjunto es ortogonal, entonces es linealmente independiente, ¿no? Bien. Además, normalizando, si queremos es normalizar, entonces se normaliza, se divide cada vector entre su norma y se obtiene un conjunto ortonormal. Esto no es obligación hacerlo, simplemente es un cálculo adicional, me estaban pidiendo un conjunto ortogonal, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Vale. Veamos el otro ejemplo que tenemos acá planteado. Este ejemplo pues es un poquito más de trabajo. Una parte adicional, pero igual sigue siendo las mismas cosas. Realizar captura de pantalla, copiar, y tenemos este ejemplo de acá. Bueno, entonces, este sería una primera página, segunda página, realizar captura de pantalla, copiar, la segunda página del ejemplo, y me parece que son 3 páginas o 4. Son 4 páginas. Son 4 páginas. La tercera página del ejemplo. Vamos a ver. Realizar captura de pantalla. Copiar. Pegar. Y la última página del ejemplo es esta de acá. Listo, entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Vale. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Me caí la llamada. Vale, gracias. Antes de que se acabe la clase voy a decir lo siguiente. Chicos, yo no sé por qué razón, pero me pasa en todas mis clases. Siempre le queda la grabación en poder o bueno, como propietario a alguno de los estudiantes que está conectado. Siempre me ha pasado eso, ahora cada vez que estoy grabando, no sé por qué. Pensaba que era porque yo finalizaba la llamada antes de esa persona, pero no, ya me di cuenta, ya hice las pruebas y no es la razón. Entonces, alguno al finalizar la clase le va a quedar de propiedad el video. Así que yo les enviaré un correo electrónico a esa persona, porque yo puedo verificar de quién es el propietario, pidiéndole el favor que me transfiera la propiedad. Por eso la grabación del martes, es decir, puse el tablero inmediatamente, pero la grabación la puse hasta casi al finalizar la noche,
porque yo no era el propietario hasta que me respondieron el correo. Entonces, pues para que porfa estén pendientes a su correo, si les llega la solicitud mía, va a ser asunto, dice clase hoy, siempre escribo clase hoy, porque usted les llega diciéndoles, tú eres el propietario, por favor, transfiéreme la propiedad para poderles compartir a todos el video. Entonces, pues para que si ven el correo que dice clase hoy, lo abran y pues me transfieran la propiedad, porque de lo contrario, pues no puedo compartir el video hasta que ocurra eso a todos los estudiantes del curso, ¿vale? Entonces, pues para que estén pendientes de su correo, si les llega un correo de mi parte que diga clase hoy en el asunto, ¿vale? Me está ocurriendo eso en todas las clases, no sé por qué. Si alguno sabe la razón, me cuenta, pues para evitar eso, pero no he encontrado la razón. Pensaba, como les decía, que era que yo colgaba antes que la otra persona y no, esa no es la razón. Ya hice pruebas y no es la razón. Ya estaba colgado yo al final de las clases, igual llega la propiedad de otro estudiante. Entonces, no sé. Y también me conecto de primeras a la clase y tampoco es la razón. Entonces, no sé, ni iniciar yo de primeras, ni finalizar yo ni la clase de últimas, no ayuda a que la grabación quede a mi nombre. Bueno, como propietaria yo. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Dice, determina una base ortonormal para el subespacio de R4 dado por esta ecuación. Listo. Entonces, un conjunto de R4, entonces tiene un elemento de ese espacio, tiene 4 componentes, satisface esta propiedad. Entonces, yo lo que hago es dejar uno de las coordenadas del vector en términos de las otras. Entonces, así, yo digo, bueno, voy a dejar A en términos de B, C y D. Si A, entonces quedaría si B es R, si C es S y si D es T, porque estoy escribiendo a A en términos de estos tres elementos, tres variables. Entonces me queda que A quedaría en términos de RST, B sería R, S y T, y tengo un conjunto generador para mi subespacio vectorial. Esto ya es algo que ustedes saben manejar, el hecho de encontrar una base o un conjunto generador. Como ya sabemos, este conjunto generador siempre sale linealmente independiente. Si me están pidiendo una base como tal, en ese momento tengo que verificar la independencia lineal. Pero como en este momento simplemente tengo que encontrar una base ortonormal, basta quedarme con este conjunto generador y a partir de él encontrar el conjunto ortogonal y luego el ortonormal. ¿Listo? Entonces, tengo mi conjunto generador, aplicamos Gram-Schmidt y luego normalizamos. Entonces, aplicamos Gram-Schmidt, es el mismo procedimiento de siempre. Entonces, el primer vector del conjunto inicial y normalizamos. No normalizamos, y calculamos su norma. Calculamos su norma. La normalización es mejor hacerla al final. Bueno. Luego, el segundo vector es el segundo vector del conjunto inicial. Me lo da proyección de ese vector en el primer vector del conjunto ortogonal. Entonces, ya es hacer cálculos y nos da un segundo vector, calculamos su norma y así me quedo con el vector y su norma. Como ya les dije, ya nosotros sabemos que este procedimiento de encontrar el conjunto generador, pues siempre nos da un conjunto linealmente independiente, pero pues es decir, acá no nos van a salir vectores ceros. Pues continuamos, simplemente. Eso no hay que verificarlo, solamente estaba diciéndolo. El tercer vector sería el tercer vector del conjunto inicial menos las proyecciones de ese tercer vector del conjunto inicial en los vectores que ya hemos encontrado de nuestro conjunto ortogonal. Ya es aplicar, se encuentra ese tercer vector del conjunto ortogonal y encontramos también su norma para tenerla ahí, ¿vale? Muy sencillito. Luego, entonces, tenemos ya los tres vectores, tenemos la base ortogonal para ese espacio vectorial W. Ya esa sería la base ortogonal. ¿Por qué ya sé que es una base? Porque si el conjunto inicial genera el espacio, aplicar Gram-Schmidt permite que yo siga generando el mismo espacio, ¿vale? Gram-Schmidt no cambia el hecho de generar el espacio, es decir, el conjunto generado por el
por el conjunto inicial es igual al conjunto generado por el ortogonal, aplicando Gram-Schmidt, eso de generar el espacio no cambia. Lo que cambia simplemente es la cuestión de ortogonalidad, ¿vale? Y finalmente, bueno, no eran dos ejemplos, ¿no? No me fijé. Y finalmente normalizamos. Lo que hacemos es normalizar cada vector sobre su norma, cada vector sobre su norma, y ya, encontramos nuestros 3 vectores. Un momentito, que creo que acá hay un error. No, acá los llamé inicialmente U's y después los llamé V's. ¿Vale? Pensé que les había puesto el mismo nombre, pero no. Bien, y ya esta sería la base ortonormal. Bien. Y un último ejemplo, el último ejemplo que estamos manejando acá es el siguiente. Dice, determina una base ortonormal para el espacio nulo de la matriz. Entonces, el espacio nulo de la matriz. ¿Cuál sería el espacio nulo de la matriz? Entonces, recordemos que el espacio nulo de la matriz es el espacio solución del sistema homogéneo asociado a esa matriz. Entonces tenemos que solucionar el sistema homogéneo asociado a la matriz. Acá tenemos en cuenta los tamaños para poder hacer el producto bien, hacer el sistema de ecuaciones bien, ¿vale? Entonces tenemos que solucionar ese sistema homogéneo. Entonces hacemos el proceso de método de Gauss, que es llegar a la matriz escalonada con pivotes o escalonada con unos principales y luego hacer sustitución regresiva, por ejemplo. Entonces, hacemos método de Gauss, hacemos matriz aumentada y solucionamos nuestro sistema de ecuaciones, obteniendo acá nuestro sistema final. Ya está la matriz escalonada, pivote, con pivotes, pivote, pivote. La última fila quedó de ceros, ¿vale? Y sacamos el sistema asociado y hacemos sustitución regresiva. Ustedes ya saben hacer la sustitución regresiva. Entonces, nos queda que al seleccionar este sistema de ecuaciones, bueno, entonces de la última ecuación queda que z es igual a 0, simplemente. Luego sustituyo z en la ecuación anterior, que es la 2. Sustituyendo z, nos queda 2y menos w igual a u. Y entonces nos quedó u en términos de 2, de y y de w. Entonces puede decir sea y igual a una r, w igual a una s, y tenemos nuestra tercera variable. Bueno, nuestra cuarta, porque ya teníamos z. Nuestra segunda variable, perdón, u. Pero ya tenemos y y w, entonces bueno. Y finalmente nos falta usar la primera ecuación, ¿no? Ya usamos la ecuación 3, usamos la ecuación 2, falta usar la ecuación 1. Sustituyendo todas estas cosas que ya hemos encontrado, entonces nos queda que x quedó en términos de r y s. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben, pues, solucionar sistemas de ecuaciones. Y entonces nos queda que x, y, z, u quedó en términos de con las variables r y s. Ese espacio, entonces, el espacio nulo, que es la solución del sistema homogéneo, está generado por esos dos vectores. Nosotros ya sabemos que esos vectores salen linealmente independientes, pero para este caso no nos interesa eso de la independencia lineal, ya que Gram-Schmidt nos la va a dar al final de la ortogonalidad, ¿de acuerdo? Al final de aplicar Gram-Schmidt. Entonces aplicamos Gram-Schmidt a estos dos vectores, y el espacio nulo es generado por esos dos vectores. Y aplicamos Gram-Schmidt a ese espacio, a esos dos vectores. Entonces, simplemente el primer vector ortogonal es el primer vector del conjunto inicial, calculamos su norma. Y el segundo vector es el segundo vector del conjunto inicial, menos la proyección de ese segundo vector en los vectores que ya hemos encontrado ortogonales. Se hace el cálculo y se calcula su norma. Casi son unos cálculos un poco feitos, pero bueno, ahí se obtiene la norma. Entonces, finalmente, se obtuvo ese conjunto ortogonal. Finalmente se obtiene ese conjunto ortogonal, que son los vectores
W1 y W2. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Normalizamos, que es dividir cada vector ortogonal entre su norma. Y así se obtiene una base ortonormal para el espacio nulo. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta? Aquí estoy usando algo que no he escrito, lo voy a escribir. Vamos a ver si lo podemos escribir por acá atrás. Que es lo siguiente, que ya lo dije, pero no lo dejé escrito en ningún lado. Vale. Acá voy a dejarlo como una observación pequeñita. Voy a dejarlo acá, lo que me falta decirles, como una observación adicional. La voy a dejar acá. Es que si tengo el espacio generado luego de aplicar Gram-Schmidt, es decir, si yo tengo el conjunto V1, Vn, aplico Gram-Schmidt, obtengo el conjunto W1, Wn, que ya sé que es un conjunto ortogonal, ¿vale? Se tiene que voy a dejarla con otro color para que si tengo entonces V1, V1, Vn, aplicamos Gram-Schmidt, obtenemos W1, W, M, que es ortogonal, M va a ser menor o igual que N, pero la cuestión es que se tiene que el generado por los vectores V1, Vn, siempre va a ser igual al generado por los vectores que acabamos de encontrar a través del proceso de Gram-Schmidt. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se encuentran ahí aún? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, con eso entonces, pues finalizamos la clase de hoy. La próxima clase, ¿qué vamos a ver? La próxima clase, ¿qué vamos a ver? La observación adicional la dejamos por aquí. Bien. Me queda muy chueco, no me gusta. Listo. La próxima clase, ¿qué haremos? Haremos la factorización QR. La factorización QR, ¿qué es? La factorización QR, bueno, la verdad es muy sencillita. Bueno, pero hoy es jueves. Pues, bueno, permítanme, la hacemos rápido. La verdad es muy sencilla de hacer. Y simplemente lo que hace es factorizar una matriz como un producto de dos matrices. ¿De acuerdo? Esto simplemente pues bueno, ahí está la justificación. Permítame, a ver. Bueno, lo hacemos la próxima clase mejor para que no sea mucha información. Pero bueno, mejor para que puedan asimilar bien este proceso de Gram-Schmidt. Entonces dejémoslo así. Entonces, bueno, como les decía, la próxima clase hablaremos de la factorización QR.
vamos e iniciamos transformación de lineales. La verdad, pues como les digo, esto no es mucho tema, esta parte de la factorización QR, pero pues es bueno que les quede claro, ¿ok? Entonces, vamos a verificar el programa para que ustedes lo tengan en cuenta. Programa. Vamos a ver. Entonces, nuestro segundo parcial va hasta nuestro segundo parcial es al finalizar la unidad 4. ¿Cuál es la unidad 4? La que finalizaremos con la factorización QR, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer con el fin de pues dejar un poco pues por la cuestión de que algunos estudiantes aún se encuentran en paro, pero pues la situación es que las directivas con el fin de poder finalizar, no, con el fin más que todo de tener el tiempo, de poder tener nuestro tiempo para poder ver el segundo semestre académico y pues como pues siempre ustedes no sean afectados porque si pierden un semestre académico, la verdad, en sus vidas puede ser un poco pues es decir, se notaría perder un semestre académico en sus vidas. Es decir, en tiempo, eso los afectaría. Entonces, pues la idea es finalizar este semestre a más tardar el 6 de agosto y poder así tener el tiempo para el segundo semestre académico. Entonces, con el fin de que no pues vayamos en tan contravía de las personas que aún se encuentran en paro y tengan su tiempo para poder hacer todas las actividades que vamos haciendo y todos los temas que vamos haciendo, no vamos a hacer un segundo examen parcial, sino talleres, igual que el primero. Ya veremos, pero yo creería que el tercer examen parcial también haremos talleres, esto pues con el fin de pues por la cuestión del paro pues no estar como tan en contravía y tengan su tiempo para poder trabajar. ¿De acuerdo? Para poder ir trabajando. Entonces, para que pues vayan a su ritmo, tengan su tiempo para poder estar en las cosas del paro y pues tengan su tiempo para poder avanzar académicamente. Y no, pues entonces yo les dejaré, pues ya, como les escribí en el correo, será, como les dije, van a ser 3 semanas para la entrega del segundo taller, de los talleres, del taller para este segundo parcial y lo mismo para el tercer parcial, ¿de acuerdo? Los talleres, ¿cómo serán? Similar a los primeros, que serán de acuerdo a cada taller que tengamos. Entonces, ¿qué talleres tenemos? Y ya se les pondrá a ustedes. Tenemos los talleres. Ay, Dios mío. El taller de matrices y sistemas de ecuaciones lineales, bueno, pues ahí sacaremos dos talleres, uno para matrices, otro para sistemas de, taller 4, que es espacios vectoriales. Ya, bueno, ya miraré cuántos talleres sacaremos de ahí, tareas, digámoslo así, tareas. Pero bueno, yo creería que saldría 1 o 2 tareas, porque tiene bastante tema esto de espacios vectoriales. El caso es que, bueno, en resumen, no haremos parciales, yo creería ni siquiera el tercer parcial, ya lo veremos, sino tareas como hicimos con el primer parcial, ¿vale? Entonces, esto pues por la situación en que estamos, en que algunos estudiantes aún se encuentran en paro y tengan su tiempo para poder asumir poder presentar sus actividades de académicas, ¿ok? Bueno, ya pues en su momento les dejaré más adelante, todavía no les dejaré el taller, un poquito más adelante, las tareas y pues les llegará la notificación a través de Google Classroom. El procedimiento será igual como en las anteriores, una tarea o varias tareas donde tienen que subir pues basadas en los talleres que se supone ustedes están ya trabajando y simplemente es tales ejercicios de los talleres y ya está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, chicos? Bueno. Profe, algo que no me queda muy claro es Señor. si en este taller se van a sacar, o sea, para esta tarea se van a sacar puntos de los 4 primeros talleres que tenemos en el Classroom, ¿sí? ¿O solo del taller 4? De los talleres que no hemos evaluado. Ah, ok, entonces sería
el taller 4, porque los primeros 3 ya los vimos. Exactamente, sino que el taller 4 tiene varios temas, entonces es posible que saque 2 tareas de ese taller, ¿listo? No sean, sino porque es que tiene 2 temas diferentes, tiene varios temas. Listo, listo, profe. Queda claro, gracias. Ok, vale. Ya miraré cómo clasifico si dejo una sola tarea de ese taller o varias tareas, dependiendo los temas, ¿vale? Pero pues les quedará en Google Classroom y pues tendrán tiempo pues suficiente para que puedan presentarlo, pues también las personas que pues aún se encuentran en paro puedan retomar sus actividades poco a poco y puedan estar en las dos cosas, ¿ok? ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Pregunta, duda, comentario, sugerencia? Sí, profe, pues, creo que aquí en el chat, bueno, como que todos nos pusimos como bien, porque pues, bueno, pues en mi caso yo te agradezco la comprensión, pues por lo que está pasando y todo eso, y por lo de los talleres, profe. Es Ok, muy bueno. ok, vale, qué bueno, qué bueno. No, pues sí, es decir, es con el fin de... Mira, la verdad desde mi punto de vista, el que el que quiere aprender, aprende. Es decir, esto de una forma de evaluación tipo parcial y eso, es más como una obligación a que aprende o aprende, ¿ok? Es este tipo de evaluación de parcial es más eso. Es como para obligarlos a que aprendan. En este momento, pues por las situaciones, el que quiere aprender, aprende. El que quiera, y también por la pandemia, la verdad. Estuviéramos presencialmente, se hace, pero también por pandemia y todo este tipo de cosas, el que quiera aprender, aprende. El que quiera aprender, aprende. Entonces, pues el que quiere hacer sus talleres los hace, el que quiere copiarse, pues los copia y ya está. Ya queda en cada uno si quiere o no mover su cabeza. Y como siempre les he dicho, la matemática como tal, a ustedes no, es bastante probable que no los pongan a factorizar la matriz QR, sino simplemente entran al computador, factorización QR. Este es un algoritmo que pues ya está en muchos software. Hay software que tienen ese algoritmo de factorización QR, que es el que nos hace falta, o de ortogonalizar cosas. Existe mucho software. Pero pues la idea de la matemática, como les digo muchas veces a ustedes, no es como tal que se aprendan de memoria todo este tipo de cosas, sino, bueno, que sepan qué están haciendo si alguna vez lo necesitan, sino que estén moviendo su cabeza. Es importante, la matemática lo que hace es ayudarles a ustedes a mover la cabeza y ordenar el pensamiento. Y la verdad, no sé, los que tienen niños pequeños, y yo por ejemplo me doy cuenta en este momento con el bebé, que uno lo pone a hacer muchas cosas, el hecho de hacer razonamiento y eso, la mente en verdad evoluciona más rápido, evoluciona mejor y pues les permite abordar situaciones de la vida desde otro punto de vista y mejor quizás, ¿de acuerdo? Mejor, no, quizás no, seguro, mejor, ¿de acuerdo? Ver otros puntos de vista y la cosa así. Entonces, pues así lo dejamos, ¿vale? No me extiendo más, que les vaya bonito, buen fin de semana y nos escuchamos el martes, ¿vale? Finalizó la... ¿Sí? No, profe, no, que gracias y Ok. que estés muy bien, profe. Bueno, que estén bien, chicos, buen fin de semana, ¿vale? Finalizó la grabación. Bueno, la verdad se me apagó el computador, entonces hasta que se me lo encienda. Finalizó la grabación.